Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, hermana Eva. Amén, bendiciones. Aquí parece que hay un poquito de eco, pero aquí estamos, gracias a Dios. Muchas Gloria a Dios. bendiciones. Eso es lo Buenas, principal. Amén, amén. Vamos a ver, los hermanos. Yo decía Cere, que yo no lo tengo, el enlace. Es que fíjese que yo creí que lo había A ver si enviado avanzamos un poquito. al grupo de la síntesis y a saber a dónde fue que lo envié. Vamos por el capítulo 5, a ver si podemos avanzar 5, 6 y 7 hoy. ¿Cómo ha estado, hermana Daisy? ¿Cómo está su hermano? Ahí va en proceso, hermano. Lo volvieron a operar el sábado, pero No era se para poner. escucha por alguna razón. Oh, soy yo, permítame. Fui yo. Ahora sí. Ya Sí, lo escucho. volvieron a operar el sábado, pero era para ponerle una manguerita porque no se estaba alimentando. Hoy ya lo llevaron a radioterapia y a quimioterapia a Lema Romero. Gracias Pero a Dios. le lograron sacar el tumor, Daisy. Sí, amor, se lo sacaron, pero no todo, porque las raíces eran demasiadas. Entonces, se iba a Wow. morir si se lo sacaban todo. Wow. Sí, Pero está pero consciente. medio. Pero Ay, fíjate que está medio consciente, pero el otro día dicen que soñó conmigo y estaba preguntando, pero casi no Mm, ay, habla, sí, sí, está casi inconsciente, pero ujú. seguimos confiando en el Señor. Él toda su Claro. vida ha sido servir a Cristo y servir a Cristo. Entonces, Dios va a saber qué hace con él, ¿verdad? La Amén. voluntad de Dios es la mejor. Amén, amén. Sí, amén. Gracias, hermano. Su voluntad es perfecta Sí, sí, sí. y Él nos sostiene. ¿Será Amén, que, hermano. será que los hermanos no han recibido Comencemos, hermana. Es que hay hermanos que entran tarde, algunos por cuestiones de trabajo, van de camino y eso. Entonces comencemos. Ah, bueno, pues entonces vamos a comenzar porque aquí nos agrada estar viendo esto. Hoy voy a usar más que todo. Ah, no, primero, si la pastora, por favor, si ora, por favor, no podemos solo comenzar así. Necesito ayuda. Claro que sí, oramos. Padre soberano, Rey de gloria y majestad. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Dios, bendecimos tu nombre y nos alegramos, Padre, nos alegramos en gran manera por tener la oportunidad de poder acercarnos una vez más hasta tu trono de la gracia, Padre bendito. Señor, gracias por una nueva oportunidad, Señor, de poder aprender un poco más de tu palabra, Señor, de poder, Dios bendito, juntos en armonía, en comunión, Señor, recibir revelación, Señor, de tu santa y bendita palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos encamine y nos lleve hacia tu verdad, Señor, hacia tu justicia, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo el que nos libre del error, Padre Santísimo. Dios poderoso, oramos para que te manifiestes, Señor, en medio de esta enseñanza y que animes y motives, Padre Santo, a todos aquellos hermanos que han perseverado hasta el día de hoy, Señor, en este estudio. Padre, glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos ponemos nuestra vida y este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. Amén. Ok, solo estaba chequeando si había enviado el link a la de síntesis, pero sí está ahí el link, porque digo, será por eso, pero no. Bueno, hermanas, seguimos con el juicio contra Israel, contra el pecado y la idolatría. Y yo reflexionaba cuando estaba leyendo esto y estaba pensando, yo digo, tantas veces que nos repite lo mismo el Señor y que nos habla y que nos vuelve a decir, yo siento que es como
Le estoy dando otra nueva oportunidad. Le voy a decir esto otra vez. Le voy a enseñar esto. Se lo voy a decir de diferente manera. Aquí vamos a ver más adelantito cómo lo compara, así casi como para que ustedes entiendan el Señor con su amor, su misericordia, cómo nos habla y nos dice y nos sigue repitiendo. Y yo, Dios mío, qué misericordia la suya, qué paciencia la suya. Por eso más es que creo, así como estábamos hablando al inicio, de que realmente la vida del profeta sí fue el modelo que Dios utilizó, porque Dios tiene tanta paciencia que probablemente tomó años y él sigue hablando. El día de hoy voy a utilizar más que todo la nueva versión internacional porque las palabras así como que esto, como que lo entiendo bien y como que ni siquiera tengo que hablar yo. Yo solo tengo 3 diapositivas que las voy a enviar después, que es con el resumen. Pero tengo en Oseas 5, ahí el Señor les habla del pecado y de la idolatría que tienen. Le vuelve a repetir, acuérdense que ya les había dicho. Entonces, del 1 al 3, él habla del juicio y del castigo. Yo quiero que pongan atención a quién le habla. Porque Hermana Eva, sí, dígame. dice, va a usar nueva versión internacional. Nueva versión internacional, sí. Ok, gracias. Sí, nueva versión internacional. La encontré, estuve buscando, estuve viendo en las diferentes y para la explicación y todo, como que me salía un poquito más clara. Entonces, el día de hoy tengo aquí mi otra Biblia, pero prefiero usar esta porque es como que está tan clarito ahí, como que yo no voy a tener ni que dar la clase, porque solo escuche el versículo primero. Dice, oigan estos sacerdotes. Pongan atención, israelitas. Escucha, casa real. Ahí como que no hay duda, ¿verdad? ¿A quién le está hablando el Señor? Uno, a los sacerdotes. Dos, les está hablando a los israelitas. No hay pérdida. Es como en nuestro tiempo sería a los que ya conocemos del Señor, a las personas que ya conocemos, que estamos en la iglesia. Y después dice, escucha, casa real. ¿Quiénes están en la casa real? Están los reyes, están los gobernantes. O sea, le está hablando a todo Israel. Primero los sacerdotes, y yo hice una anotación aquí, porque a veces tenemos la tendencia así como de poner excusas, porque les dicen, oigan estos sacerdotes, y los sacerdotes así como, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Lo que pasa es que el pueblo es desobediente, ¿verdad? Pero aquí les está llamando la atención a todos. O no, es que los gobernantes ellos hacen por su lado. No, les está llamando la atención a todos. Y me llama la atención mucho que los que están así como bien específicos son los sacerdotes y los gobernantes. A ellos como que los identifican. O sea, los que van a dar mayor cuenta son los que están en posición de autoridad. Las personas que conocen la palabra y que tienen que darla, que enseñarla, y los que están en posición de autoridad, los del gobierno, los que toman las decisiones. Ellos son especialmente llamada la atención. Y mire, si se fija, solo estamos en la mitad del versículo 1. Esto es así como, yo digo, es tan claro y se puede sacar tanto. Solo voy a leer hasta el versículo 3 porque ahí yo lo tengo subdividido así como, este es el juicio y el castigo. Dicen, oigan estos sacerdotes, pongan atención, israelitas, escucha, casa real, contra ustedes es la sentencia. Eso es terrible, no les está diciendo ahora es la oportunidad, es la sentencia, ya hay una sentencia.
Y después dice, en Mizpah ha sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida. Yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para entender eso, verdad? Entonces me fui a buscar un poquito qué tiene que ver la red tendida y qué tiene que ver lo que es una trampa. Y yo estaba viendo, yo me imaginé que tenía que ver algo de caza o pensé de pesca, pero encontré una información bien interesante, que eso era lo que usaban los que cazaban pájaros, las aves. Usaban unas redes cuando venían en migración, bastantes aves, usaban unas redes y las atrapaban. Entonces eso, así como ellos entendían muy bien de lo que están hablando. Ellos no podían decir no entiendo. Las trampas también eran las que usaban para cazarlas. Y esto en algunas dice lazo y redes. O sea, ustedes han sido lazo o han sido una trampa. Imagínense qué les está diciendo a los sacerdotes. Ustedes, en vez de instruir al pueblo, son los que les están teniendo trampas, los que los están agarrando, los que les están enviando lazo, dependiendo de la versión que usted está haciendo. Entonces, realmente sí tiene sentido. Han sido una trampa. Bueno, aunque no supiéramos eso, no hay cosa más clara que ser una trampa. Ahora, después, qué terrible, como les hablo. Los rebeldes se han extendido en su matanza. Por eso yo los disciplinaré a todos. Y dice, yo conozco bien a Efraín. Israel no me es desconocido. Tú, Efraín, te has prostituido e Israel se ha contaminado. A veces yo siento que nosotros tenemos la idea de que Dios, como es tan misericordioso, nos tiene tanta paciencia, nos da tanto tiempo, como que se le va a olvidar lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Y, y realmente Dios no es como nosotros. A mí se me olvidan un montón de cosas, hermanos. Yo, la pastora, yo le he dicho, hay muchos que son testigos que yo ando con un cuaderno y un lápiz porque se me olvida. A mí se me olvidan las cosas, pero a Dios no se le olvida. Él sí, acuérdense de los atributos de Dios, Él lo sabe todo. Ahora, no voy a ir versículo por versículo, porque si no, yo creo que no llegaríamos a estos 3 capítulos. Voy a tratar, pero vamos a ver. De ahí yo tengo así como, él le habla de la desolación de Israel y es como el pasaje del 4 al 9. Y de ahí yo saco 2 cosas. Una, en el versículo 4 dice, sus malas obras no les permiten volverse a Dios. Hay un espíritu de prostitución en su interior que les impide reconocer al Señor. Hermanos, una vez que empezamos por el camino que no es correcto, no nos es fácil regresar a Dios. Tenemos que cortar las cosas desde el inicio. Porque dice aquí, sus malas obras no les permiten volverse a Dios. Imagínense, sigue, aún las malas obras son una trampa para nosotros. Es como cuando decimos una mentira y después hay que decir otra mentira para cubrir esa mentira. Y después hay que decir otra mentira para cubrir la otra. Y dígame si eso no es una trampa. Es casi como una cadena. Si lo vemos es una cadena que nos encuentra, que nos envuelve. Y después hay una palabra que yo la destaco en esta parte, que tiene que ver con el orgullo. Cuando ya no reconocemos a Dios, ya no nos volvemos a Dios, el orgullo como que tiene lugar ahí. El versículo 5 dice, la arrogancia de Israel testificará en su contra. Recuerden, la palabra no se contradice en ningún lugar. Algunos de los que están aquí quizá me podrán decir versículos donde habla de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo, y qué es lo que dicen todos esos versículos. En todos esos versículos habla de un Dios que no acepta nada de eso, que va en su contra. Y dice que va a ser como testimonio en nuestra contra.
Es algo, yo decía, qué cosa, como a veces hablábamos con las personas que ando aquí hoy, que a veces decimos a una persona que no tiene muchos recursos económicos es humilde. Hay algunos que no tienen recursos económicos y hay soberbia, y hay orgullo. Y hay personas que tienen muchos recursos económicos y son humildes. Tenemos que entender bien lo que el orgullo hace a la persona y no tiene que ver con la situación económica, tiene que ver con el corazón. Ahí nos lo dice, tiene que ver con el corazón. Dice que lo buscarán al Señor y no lo van a encontrar porque lo han traicionado. Eso es algo tan terrible que yo digo, Señor, ayúdenos a librarnos del orgullo, porque a veces así como decimos, ay, o alguien que venga, ay, la hermana que mucho sabe. No, tenemos que tener mucho cuidado porque realmente es casi como mientras más vamos aprendiendo, más nos canta, digamos, yo me voy dando cuenta que cada vez voy leyendo y hay un montón de cosas que yo ni por cerca no me imaginaba. Entonces tenemos que estar seguros y no dejarnos llevar. O a veces el orgullo también puede ser, ah, es que yo voy a la iglesia, yo ya soy salva, entonces yo soy mejor que todos los que están aquí. Eso también es un orgullo. Eso, o sea, tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosas en eso. En el 8 les habla de toquen el cuerno en Gibea, hagan sonar la trompeta en Ramá y lancen el grito de guerra en Betabén. Cuídate las espaldas, Benjamín. El Señor está hablando que aún esa idolatría, que aún el pecado, que fue el que hizo que Israel, que el pueblo hebreo se separara, este sigue haciendo daño. Porque aquí esos son pueblos que protegían la parte del acceso a la capital de Judá. Entonces les están diciendo a los vigilantes, a los que sonaban la trompeta, lancen el grito de guerra, cuídense, porque todo esto, todo este pecado lleva a la guerra. ¿Qué estamos viendo últimamente en el mundo? La soberbia, digamos ahí en Rusia. Ellos no se van a dejar y están hablando de que van y que pueden invadir el otro país. Los que están en contra de lo que ellos tienen el poderío en el Medio Oriente. Si se fijan toda la revolución que hay, todo lo que estaban pidiendo que dimitiera el primer ministro y después el primer ministro que sí están en pasos para que vuelvan los rehenes, pero que la guerra y que eso, que no le hablen a él. Hay orgullo, cuando lo que nos lleva a la guerra es el orgullo también. Lo podemos encontrar aquí. Y hermanos, les voy a recordar, pueden decirme, pueden abrir el micrófono si no los veo y pueden opinar, que no sea solo yo, no me gustan las clases que solo yo hablo, yo también quiero aprender, yo quiero aprender con ustedes y quiero aprender de ustedes. Así que si van leyendo y encuentran algo, también nos lo pueden compartir, porque eso es algo que es necesario que lo hablemos y que cada uno de nosotros podamos aportar. Sí, no sé si... Hermana Eva, Sí, dígame. bueno, ya que dijo, ¿verdad? Sí. De abrir el micrófono. Esta parte que menciona acá, justamente en el versículo 4 dice, sus malas obras no les permiten volverse a su Dios. Hay espíritu de prostitución en su interior que les impide reconocer al Señor. Recuerdo yo que en el libro de Apocalipsis hay un pasaje en el que habla también que después de pasar tantas pruebas, pasaron pestes, pasaron tribulaciones, pasaron terremotos, pasaron maremotos, pasaron cualquier cantidad de cosas terribles los hombres. Y aún así dice que no se arrepintieron, no se volvieron de sus malas obras, ¿verdad? No reconocieron a Dios como tal. Entonces me llama la atención porque lo relaciono con ese texto del Apocalipsis
que pareciera que es como la misma actitud, ¿verdad? Esa actitud, como decía usted, de orgullo, de arrogancia, que se pueden estar muriendo, ¿verdad? Pero esa arrogancia, ese orgullo no les permite, ¿verdad? Reconocer su condición de pecado y reconocer a Dios como soberano. Sí, es como esas personas, yo así nací y así me voy a morir. Yo he oído esas expresiones. Ellos están, y recuerden también el faraón en Egipto, esa parte, que el corazón, ese orgullo de faraón, que a pesar de las plagas y que iban, claro, el Señor hizo que su corazón, o sea, ese sentimiento se reforzara más, pero realmente el corazón de él estaba perdido en pecado y era orgulloso. Entonces permitió todas esas cosas y aún después que los dejó salir, siguió atrás de ellos. O sea, no es algo nuevo ahorita, no es algo nuevo aún para los tiempos finales, sino que eso está desde antes, está ahora y va a seguir estando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy, pero muy cuidadosas en eso. Amén, hermana. En el texto donde dice, pongan atención israelitas, escucha casa real, contra ustedes es la sentencia. En Mizpa han sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida. Y llama la atención, ¿verdad? Como usted dice, oigan estos sacerdotes. O sea, Amén. está hablando a las autoridades espirituales. Así es. Cuando dice pongan atención israelitas es el pueblo. Y cuando dice pongan atención, escucha casa real, son las autoridades que tenemos. Y llama la atención esto porque hoy día, hermanos, hoy día estamos viviendo esto. Hoy día los mismos autoridades eclesiásticas son los que están tendiendo trampa al pueblo. Algunos porque son unos verdaderos herejes y apóstatas, ¿verdad? Me contaba una hermana que tiene una venta, una tienda, me contaba cómo llegan esos de pare de sufrir, no sé si lo han escuchado, Sí, sí. que venden una cinta que según esa cinta viene desde Israel, desde Tierra Santa, y que es una cinta bendecida, no sé si es del vestido de María o del manto de Jesús, yo no sé dónde le dicen a la gente que es, y se la venden a la gente, no recuerdo por cuánta cantidad de dinero, pero ¿a dónde van a comprar esa cinta? Allá al mercado, a la tienda donde se hermana. Ajá, Yo, ¿y qué son esos? sí, Son tramposos, son engañadores, pero esos son reconocidos apóstatas. Pero ¿qué hay de aquellos? ¿Qué hay de aquellos que se llaman pastores, cristianos, evangélicos, y están predicando el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, en las así iglesias? es. Ah, esa gente está tendiendo trampa al pueblo del Señor. Los están engañando, ¿me entiende? Entonces, Amén. prácticamente estamos viendo una relación pues muy puntual y una realidad de aquel tiempo que la estamos viviendo hoy día. Exactamente, eso es algo, una persona me decía que fue a un grupo, fue hace años, y eran de esos de pare de sufrir y dice que le habían vendido un agua, que era agua de no sé dónde, y que antes de orar tenían que poner el agua en la mesa enfrente. Eso, yo digo, eso ya no parece ni, ya parece otras cosas que tienen que tener eso en el centro y todo, ya, eso es tan evidente, pero sí, a veces hay, bueno, no es a veces, existen. Por eso nos hablaba el pastor cuando nos daba la enseñanza en los domingos, que aún los profetas tenemos que tener tanto cuidado, y la misma palabra nos dice que debemos que sopesar, que debemos pedir discernimiento, hermanos, necesitamos el discernimiento. El discernimiento es algo que el Señor por algo nos dice que lo pidamos. O sea, evitar esas trampas. Esas trampas son algo terrible. Eso es algo que no se debe hacer. Ahora, para continuar a la siguiente parte, yo lo puse, estoy tomando de diferentes estudios y es como la parte B del capítulo 5 y dice que Israel habla de la confianza en el hombre para la liberación.
Y esos hermanos, así como dice la pastora, eso lo estamos viviendo. Y lo vivimos en forma individual. A veces lo vivimos como en forma como de familia. A veces lo vivimos como en forma inclusive de país. A veces estamos pensando que otro país es el que nos va a ayudar a salir adelante. Y eso lo vemos aquí y lo vemos tan clarito. Digamos en los versículos 10 al 13, habla de que Israel y Judá buscan la sabiduría del hombre y andan en pos de vanidades. Vanidades tiene que ver con las cosas de este mundo, con cosas que hay aquí en el mundo que no son de Dios, sino que son de lo que está fuera de la iglesia. Y lo voy a leer porque solo son 3 versículos. Dice, los líderes de Judá se parecen a los que alteran los linderos, imagínense. Está hablando de que están moviendo los límites, están moviendo los cercos, están moviendo lo que divide ahí. Y al hacer eso, imagínense, está en signos de admiración. Derramaré mi enojo sobre ellos como agua en una inundación. Qué terrible, sobre todo después del sábado, ¿verdad, hermanos? Allá en Tegucigalpa, sobre todo allá. Ustedes han visto, yo como viví en la Lima, ya la gente dice, viene la creciente. Y entonces ahí en ese momento tienen que estar listos para salir corriendo, porque una vez que viene la creciente es que se lleva todo. Y viene con árboles, viene con todo. Y él dice que, imagínense lo que dice, derramaré mi enojo sobre ellos como agua en una inundación. Efraín está oprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a los ídolos. Seguimos con la terquedad por cambiar de palabra ahora que tenemos. Pues seré para Efraín como polía y como podredumbre para el pueblo de Judá. Aquí inclusive toma Judá, que es el otro lado. Y aquí es donde habla. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recurrió. ¿A quién recurrió? No recurrió a Dios. ¿A quién dice que recurrió? Recurrió a Siria y le pidió ayuda y pidió la ayuda del gran rey, pero el rey no podrá sanarlo ni podrá curar sus llagas. La ayuda, la sanidad de todo. Y aquí estamos hablando de llagas de un pueblo, puede ser la economía, puede ser la salud. Cuando vienen esos ahorita con este dengue, ¿quién nos puede ayudar? No va a ser otro país que va a darnos para que fumiguemos. Nos puede ayudar el Señor a darnos inclusive la sabiduría para que nosotros administremos y hagamos las cosas bien. O sea, yo estaba viendo tanto que se puede sacar de cada cosa y aplicarlo a nuestras vidas. Aplicarlo a nuestras vidas. Hermanos, tenemos que orar bastante por nuestra salud. Seamos nosotros primeramente orándole a Dios y después siguiendo las instrucciones que Él nos dé. Eso es algo que tenemos que hacer. Le habla de ir a Asiria. No sé si alguien quiere opinar algo porque escuché ahí un sonidito. Sí, hermana, es Si no, que acá cuando dice, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recurrió a Siria y pidió la ayuda del gran rey. Y lo que seguimos viendo acá es la arrogancia. Seguimos viendo acá el orgullo de no querer reconocer que a quien necesitamos es a Dios. Fíjese qué tremendo, como dice acá, que Efraín fue a buscar a otro rey, fue a sí, buscar a alguien más. Cuando Efraín es hijo de Dios, cuando Efraín nació de Dios y cuando Efraín sabe, conoce, es conocedor de la palabra que su único salvador es Dios. ¿Me entiende? Y sin embargo, su mismo orgullo, su misma arrogancia lo lleva a desconocer a Dios. Pero hay algo más que me llama la atención en la parte de arriba, en el versículo 11, hermanos. Dice, Efraín está oprimido, oiga bien, aplastado sí, por el juicio, pero, oiga bien, Efraín está oprimido, aplastado por el juicio, está pero en mal. empeñado en seguir a los ídolos. Está
oprimido, está aplastado, pero empeñado en seguir a los ídolos. Y es que esto a mí me llama mucho la atención, me toca mucho, porque hoy día nosotros queremos insistir en creer que no somos idólatras porque no vamos a arrodillarnos delante de una figura, de una estatua. Pero ojo, que el enemigo es astuto y que el Señor lo reprenda, porque ha cambiado las imágenes de hierro, de piedra, de madera y de metal y los ha convertido en otras cosas. Y muchos se enojan y se molestan cuando uno les dice que el celular se ha convertido en un ídolo, que el televisor se ha convertido en un ídolo, que el videojuego es un ídolo. Algunos se enojan cuando uno les dice que un hijo se ha convertido en su ídolo. ¿Por qué? Cuando tu hijo o tu pareja se ha convertido en un ídolo, cuando esa persona te hace capaz de pecar contra Dios a causa de él. Cuando esa persona hace que no reconozcas a Dios en tu vida a causa de él. Entonces, cuidado, porque puedes estar idolatrando a tu hijo, puedes estar idolatrando a tu esposo, a tu esposa o a cualquier persona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto de la idolatría. Pastora, inclusive ahorita estaba viendo con eso de los partidos. Aquí usted va a cualquier restaurante porque como andamos con los hermanos, ellos van a comer ahí. Todos los televisores tienen partidos en el día y en la noche. No sabía que era 2 campeonatos, ya hasta yo me enteré. Yo no estaba, o sea, es algo y es una obsesión que algunos yo creo que salen corriendo del trabajo porque tienen que llegar a tiempo a ver el partido. Y con eso se olvidan de todo lo demás. Algunos me imagino que inclusive se olvidan hasta de ir a la iglesia porque tienen que ir a ver el partido porque el partido está bueno. Son cosas que a veces no creemos, pero sí dañan. Ahora, me llama la atención algo que yo puse después, aquí al final, el juicio de Dios y su propósito. Y puse ahí algo que dice al final, ya en el 14 y el 15, que dice, en angustia me buscarán. Si leemos el 14 y el 15, dice, yo seré como un león para Efraín y como un gran león para el pueblo de Judá. Yo mismo los haré pedazos y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Pero después, oigan el otro versículo, que ahí hay una conclusión, pero que yo, gracias a Dios, dije yo, volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Entonces ahí dice, en su angustia me buscarán con sinceridad. Qué triste que tenemos que estar en angustia para poder buscar a Dios. Si no estamos en la angustia, no lo buscamos. Entonces yo reflexionaba, qué triste, porque aplastados, oprimidos y seguíamos, pero ya cuando estamos en la angustia, que ya no aguantamos más, entonces sí, ahí buscamos a Dios. Cuando ya, como decimos generalmente, en las últimas, estamos en las últimas, entonces ahí sí, ay, Dios mío, ay, ya no aguanto, qué triste, no es necesario que lleguemos a eso. No es necesario porque Dios nos está hablando tanto y tanto. Y yo miro cómo repite y repite. Eso es algo, cómo repite y cómo nos busca y la paciencia, el tiempo que estuvo. Entonces, cómo Dios nos busca. Y nosotros somos tan difíciles. Por no decir otra palabra, somos tan difíciles. Pero hay otra cosa y quiero que sí miremos, que aquí al inicio Dios habla de juicio, primero Él dice a quién se dirige, después habla de juicio, habla de sentencia, dice las cosas que se están haciendo mal y al final dice lo que Él va a hacer y por último habla de que en la angustia lo van a buscar. Y aquí es donde ya vamos al capítulo 6, que creo que por lo menos vamos a llegar al capítulo 6. Aquí yo puse así como, regresemos a Jehová, aunque aquí el nombre que tiene es impenitencia de Israel, y yo, ay Dios mío. Pero
al estar en angustia, esto recordemos que antes no había esa división de capítulos. Entonces ya está hablando, nos dice, van a estar en angustia, me van a buscar. Y aquí continúa, no es que hay una pausa, sino que continúa. Leámoslo juntos, en angustia me van a buscar y entonces van a decir, vengan, volvámonos al Señor. Pero aquí yo miraba que realmente ellos sí tenían conocimiento del Señor, porque cuando dijeron, si van al capítulo 6, versículo 1, dice, Él nos ha despedazado, pero Él nos sanará. ¿A quién buscaron antes para la sanidad? Buscaron otras cosas, otra gente, otro país. A otro Pero rey. ahora, sí, sí, ellos sabían. Entonces dice, Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Él nos ha herido, pero nos vendará. Entonces, aquí esto me lleva a un pensamiento aquí de Israel va a tener que aprender a confiar en un Dios que lo castiga. Si no habíamos reflexionado en eso, tenemos que confiar en un Dios que nos castiga. Y la palabra dice que el que ama, disciplina. Tenemos que aprender eso. Entonces tenemos que saber que Dios nos ama y que el que nos discipline no quiere decir que ya nos dejó de amar. Es realmente que lo hace porque nos ama y eso es para nuestro bien. Eso no es para el bien de Dios y Dios no necesita eso. Eso es para nuestro bien y es por amor. Y entonces Israel tiene que aprender ahí y tiene que aprender a confiar que el Dios que lo castigó va a regresar y lo va a sanar y lo va a vendar. Imagínense qué terrible en lo que nos metemos a veces. Pensando, tenemos que confiar en eso. Tenemos que confiar en que si hemos sufrido por nuestro orgullo, que realmente es la causa y por la cual nosotros hemos tenido que sufrir y aprender que tenemos que volvernos a Dios, tenemos que buscar a Dios y confiar en Él, a pesar de que Él como ha dicho antes, nos ha dado una sentencia. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Y tenemos que entender que la voluntad perfecta es la de Dios, no es la de nosotros. Que Él es el único que sabe lo que es mejor. Que su mente y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y que en sus brazos, en sus manos, es el mejor lugar en que podemos estar. Aunque hayamos pasado por un proceso de disciplina o de prueba. Confiar en Dios no importa lo que esté pasando. Y que de esa manera podemos crecer. Yo pensaba, esto tiene que ver ya con lo que estamos haciendo, viendo en la iglesia este año, de renovarnos. Tenemos que renovar nuestro pensamiento y aprender que debemos confiar en Dios, aunque Él nos haya castigado. Porque aunque nos haya despedazado, dice aquí, nos va a sanar. Y aunque nos haya herido, nos va a vendar. Yo decía, qué pensamiento, nunca me había ocurrido. O sea, esto es como para que nos estemos todo el año, así que voy a tratar de seguir. En el versículo 2 hay algo que es increíble, como la palabra se confirma a sí misma, porque dice, después de 2 días nos dará vida nuevamente. Al tercer día nos nos levantará y así viviremos en su presencia. ¿Alguien me puede decir qué le recuerda esto? ¿Qué recuerda esto? Al tercer día nos levantará y vamos a vivir en su presencia. La Biblia Los sí, 3 días de cuando amén. Jesús murió y Sí, resucitó. sí, lo que es la Biblia no se contradice en ningún lugar, aunque sea miles de años antes, cientos de años antes. La palabra de Dios es no hay contradicción en su mensaje. Entonces, vemos inclusive que en los pasajes, en todos los libros, y ahí vamos a ver, aparece lo que es el reflejo de Jesús. Por eso se dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. En todos los libros, en todo donde usted busca un mensaje, hay un reflejo de Jesucristo. O sea, la palabra es algo precioso.
Y aquí esto lo voy a leer porque es que no tengo nada que agregar, sino solamente leer el capítulo 3. Dice, conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Se acuerda que ellos se habían ido por Baal y que lo que es el profeta les está hablando? Que Dios es el Dios de todo. Que es el Dios, Él se manifiesta en todo, se manifiesta en la lluvia, que es lo que ellos dependían en la parte de la agricultura. Dios es el Dios de todo. Ahí dependían de lo que era la agricultura. Entonces, claro, Él es el que manda la lluvia. Nadie más la va a mandar. Él es el que manda la lluvia temprana, la lluvia tardía. Estaba leyendo que la primera era para preparar la tierra y la segunda para la cosecha. Yo de eso sí no sé mucho, así que en esa parte no me llena, entraré mucho, pero ellos entendían perfectamente. Y yo decía, ¿cómo es que esta gente es igual que nosotros, que nos están diciendo las cosas bien clarito y no entendemos? Así como... Qué triste la naturaleza humana, ¿verdad? Pero gloria a Dios que tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo que nos ayuda, porque si no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, esta es la parte. Entonces, en estos 3 versículos tenemos tanto. Tenemos que, 1, confiar en el Dios que nos castiga. 2, que tenemos la seguridad, la esperanza y la certeza de que al tercer día nos levantará. Y tercero, que tenemos que esforzarnos por conocer a Dios. Eso yo diría que es como un resumito chiquito de lo que hay ahí. Y después vuelve, aquí si se fija hay una pequeña separación, porque vuelve a hablar del pecado de Israel y de Judá, del 4 al 6, y habla muy claro de nuevo. Es como el Señor lamentándose, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Como las mamás. No sé si a algunas de las mamás les ha pasado, ¿qué voy a hacer con este muchachito? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Que no me escucha por más que le digo, ¿verdad? Hasta usted le dice, no toque la plancha, pero ahí se fue, hasta que se quemó con la plancha. Entonces yo eso es lo que pensaba. Y le dice, ¿qué voy a hacer contigo? Y después le dice, el amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. O sea, no dura nada. No dura absolutamente nada. El rocío, ¿cuánto dura? Solo sale el sol y ya no hay nada. Ya no hay nada. Se evaporó completamente. Y después de que les dice que es debido a la naturaleza de su amor, por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca. Mis juicios brillan como la luz. O sea, es algo que no podían decir que no habían oído. No podían decir que eran ignorantes, que estaban oscuras en cuanto a conocimiento de eso, porque dice que sus juicios brillan como la luz. Y aquí hay algo que ustedes van a ver cómo se repite en los profetas menores. Se repite y casi con las mismas palabras. En el versículo 6, lo voy a leer y ustedes van a saber que ustedes han escuchado eso hasta en canciones, en alabanzas, en poemas, hablando tanto. Dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios en lugar de holocausto. O sea, ¿qué necesitamos? Misericordia. El ser compasivos con los demás, el mostrar amor, el tener el amor de Cristo. Y la otra parte es conocimiento de Dios. ¿De qué sirve un montón de sacrificios? Yo puedo ir al culto todos los domingos y yo digo que es un sacrificio porque me tengo que levantar temprano y tengo que en vez de quedarme durmiendo hasta tarde o viendo televisión, pero yo voy al culto y yo no conozco a Dios. Estoy en el culto y me distraigo. Estoy pensando y está el predicador que ha ayunado, que se ha esforzado
ustedes no tienen idea, yo miro cómo se preparan esos mensajes no es que salen de la noche a la mañana, no es como así como, ¡puf! Yo tengo un mensaje y me siento y lo escribí, ya estuvo y me puedo ir. No, son vivencias del predicador. Porque para que tengan vida es porque ha sido vivido, son vivencias que traen vida para nosotros. Pero no en ese ratito o nos podemos a ver al otro. Yo me acordaba que decía el pastor que había visto con celular y yo, bueno, por lo menos si el pastor me mira con celular es que es abrir la Biblia. Y le decía, hay unos que están con el celular y es porque le cayó alguna otra cosa. O sea, Él no quiere ese sacrificio, Él no quiere que estemos parados 1 hora por las alabanzas, porque ese es nuestro sacrificio, sino realmente que estemos parados por las alabanzas, porque queremos estar en su presencia. No porque, ay, me estoy sacrificando los pies, sino porque queremos estar y estamos ahí por amor, no porque nadie nos está obligando. Entonces, eso es lo que quiere el Señor y ya van a ver cómo en los diferentes profetas, eso es lo que tiene, eso es lo que tiene. Y bueno, no quiero tener a los hermanos tanto rato, no voy a poder llegar al 7 definitivamente, pero hay algo que quiero leerlo porque definitivamente, no, si tenemos un poquito más de tiempo. Dice, les pido, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocausto. Ahí en ese tiempo iban al templo, pero se acuerdan que los sacerdotes eran los que ponían las trampas para el pueblo, los que no les enseñaban. Y los sacerdotes eran los encargados de ofrecer el sacrificio y de enseñarle al pueblo. ¿Qué les iba a enseñar el sacerdote? ¿Cómo iban a aprender de Dios? O sea, el sacerdote tenía que consagrarse primero, que es lo que estamos viendo, que hemos estado viendo, para después llevar la palabra a los demás, para después poder no ser una trampa, no ser de tropiezo, sino ser de edificación. Y aquí habla y empieza a hablar muy, muy fuerte de lo que es la idolatría, comenzando en el versículo 7. Empieza a hablar todo lo que es idolatría. Y van a oír que eso, palabras, el Señor no se anda por las ramas, como decimos. A mí eso de que estar los pastores que, ay, es que se va a resentir el hermano, es que se va a sentir mal. Es como esos niños consentidos que ya tienen años y siguen siendo un niñito que nunca maduró, porque no se le habla. Entonces el Señor habla fuerte y dice, pero ellos, primero dice lo que Él quiere, pero el pueblo y los sacerdotes hizo eso. Y entonces aquí está listado. Como he quebrado el pacto, me han traicionado. ¿Se imaginan? Les dice son unos traidores, pero no traidores en juego o algo. Traidores, han traicionado a Dios. Qué terrible eso, ya leyéndolo así. Dice, Galaad es una ciudad de malhechores, sus pisadas dejan huellas de sangre. Esto solo me recordaba la traducción que leyó la hermana la vez pasada que decía, hay violencia por todos lados. Aquí le está hablando al pueblo, dejan huellas de sangre que vemos en Honduras, hermanos. ¿Qué es lo que vemos? Hablaba con uno de los pastores hoy y decía, yo les ponía un ejemplo a las madres del centro, de los niños que ellos sirven. Decía, yo sé, y él dice, les voy a decir el nombre del canal, ustedes miran HCH, y ahí miran a un muchacho, un joven en el piso, y la madre ahí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué? Y él le decía, yo le voy a decir por qué, porque usted no le enseñó el temor a Dios de pequeño, porque no se le dio esa enseñanza, porque no se le supo guiar, porque conociendo a Dios, todo cambia. Eso es algo que necesitamos y es
En nuestro país se da, hay huellas de sangre. Yo decía, esto es casi como, hay huellas de sangre, ¿cómo aparecen tantas personas asesinadas? Después, qué terrible, a los sacerdotes. En el versículo 9 dice, una pandilla de sacerdotes está al acecho en el camino de Siquén. ¿Qué le parece eso? ¿Quiénes son los pandilleros? ¿Necesitamos explicar esa parte? Yo digo que no necesitamos explicarla. ¿Quiénes son los pandilleros? Y están a las orillas del camino, están acechando. O sea, están atentos para robar, para quitar, para hacer daño. Así les habla a los sacerdotes el Señor, los que andan en malos pasos. Y como banda de salteadores comete toda clase de infamias. Les dice asaltantes. Yo solo recordaba cuando Jesús en el templo, él se puso furioso porque era un lugar de mercaderes y era un lugar de usureros. Es casi lo mismo, son asaltantes. Están asaltando al pueblo, así como decía la pastora de esta iglesia, están mintiendo para quitarle el dinero al pueblo. Van a traer la cinta donde esta persona y la venden carísima, diciendo que es de algún manto. Esos son realmente lo que habla aquí. Esos son los salteadores y cometen toda clase de infamia. Dígame si eso no es una infamia. Eso es una infamia, porque generalmente a quien le venden eso es a las personas que no tienen muchos recursos y están desesperados. En vez de guiarlos por el camino correcto, los están guiando por el camino que no es. Y después habla, en el reino de Israel he visto se ha prostituido a Efraín e Israel se ha contaminado. O sea, algo horrible para que Dios diga que algo es horrible. Y después al final, en el versículo 2, hace una advertencia a Judá. No solo se queda, vimos que mayormente, o sea, profetizó en la parte de Israel, pero también le habla a Judá. Aquí vemos, aquí hubo varias referencias en estos dos capítulos. Entonces en el 11 les dice, a ti también, Judá, te espera la cosecha de tu maldad. Cuando habla lo que se ha sembrado, va a venir una cosecha de eso. Volvemos a la sentencia que estaba al inicio del capítulo 5. Hay una cosecha y dice, cuando yo restaure la fortuna de mi pueblo. Entonces el Señor nos advierte, hermanos, el Señor nos habla. Yo creo que yo miraba esto y yo digo, yo creo que el Señor no nos puede hablar más claro. Nos dice tantas cosas, nos dice tanto, así como no tenemos que desviarnos. No deberíamos tener excusa. No deberíamos tener excusa de eso. Y ahí en ese tiempo ellos tenían guerras por el orgullo, la soberbia. Y hermanos, por ahora creo que no pude llegar al siguiente capítulo, sino que vamos a tener que quedarnos por acá, pero ya he estudiado un poco y es bien interesante el siguiente, así que por favor léanse por lo menos 3 capítulos para la siguiente vez. Piensen y tráiganme comentarios o tráiganme preguntas. Voy a tratar en lo posible de contestarla y si no puedo, pues le digo al siguiente vez. Yo busco porque hay que buscar. No, como les dije anteriormente, mientras más estudiamos, más nos damos cuenta de que no sabemos esta mente finita que el Señor hizo. Él tiene una razón para haberla hecho así. Él sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros y yo quisiera, yo espero que vayamos reflexionando. Hice lo que la pastora me dijo, voy poco a poco porque es que hay tanto que sacar. Yo no sé si solo soy yo a veces me parece que yo soy la única emocionada aquí, pero hay tanto que sacar que es bastante difícil. Solo, mire, que habla de esto y vamos al siguiente, ¿verdad? Pero yo me pareció eso tan interesante que las aves vienen. Y yo, como soy de la
costa, que allá cuando pasaban y que iban en el montón así juntas, cómo les ponían ellos redes para atraparlas, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo más claro no se puede hablar? Hasta analogías pone el Señor, y en el siguiente capítulo pone más analogías. O sea, habla, yo pensaba en los panqueques, que si usted lo cocina de un lado, no se cocina del otro, no le quedó bueno. Ahí van a ver ustedes, y entonces piensen en esas cosas. Quisiera saber si alguien tiene alguna participación o algo, porque si Amén. no, sí. Amén, hermana. Bueno, perdón por el abuso, ¿verdad? Estar hablando No, siempre. está bien Em, que nadie más habla, pastora, yo quisiera que todos hablaran. bueno, me quedo por hoy con ese último texto que, bueno, no fue el último que leímos, pero sí fue el último que me impactó, donde el Señor le dice al pueblo que quiere de ellos misericordia, por un lado, y quiere conocimiento de Él, conocimiento de Dios. Y en este momento recuerdo, en el Nuevo Testamento, recuerdo haber leído un pasaje donde no lo dice literalmente, pero sí hay un reclamo de Jesucristo donde dice que no le amamos porque no lo conocemos. Amén. Entonces, imagínense, desde acá, desde este tiempo, desde estos años, siglos atrás, el Señor estaba pidiendo que tuviéramos conocimiento de Él, porque Él sabía que si no teníamos conocimiento de Él, no íbamos a poder amarlo. Con eso me quedo, mi hermana Eva. Solo quiero cerrar con lo que usted dijo, hermanos, gracias por estar aquí. Y les voy a decir que la bendición no solo es para mí, es para ustedes, porque ustedes están adquiriendo conocimiento de Dios. Y eso quiere decir que están siendo obedientes. Y eso es algo que sí necesitaba decirlo. Están siendo obedientes, que están adquiriendo conocimiento de Dios. Y aquí está diciendo que eso es lo que Él quiere. Entonces, por favor, les voy a pedir a todos que oremos para que se unan más hermanos haciendo lo que es la voluntad del Señor. Porque realmente si cuando vemos esto, solo con saber todos los años que estuvo diciendo y advirtiendo y todo, ¿cómo no nos vamos a sentir agradecidos con Dios por todo el tiempo que nos da? Entonces es necesario el conocimiento de Dios. Es necesario que estudiemos la palabra. Eso de que solo porque el Espíritu Santo y por los carismas y por los dones el Señor quiere. Si fuera así, no nos hubiera dejado la palabra. La palabra está aquí, hermanos, leámosla. Pero no solo leámosla, sino que miremos exactamente todo lo que dice, porque es tan rico, hay una riqueza tanto, que realmente vamos a sentir nosotros que estamos creciendo. Así que entonces creo que ahora sí, para terminar, tal vez hermana Daisy, que es la que puedo ver aquí, si nos cierra en oración, por favor. Amén, hermana. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús y ayudados por tu amado Espíritu Santo, dándote gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a cada uno en esta síntesis bíblica. Como tu misma palabra hoy nos ha dicho que vengamos a ti, Señor, Amén. para que nosotros podamos obtener el conocimiento que solo viene a través de ti, revelada en tu palabra, amado Señor. Amén. Señor, enséñanos, Señor, a obtener el conocimiento tuyo, Señor, y que no seamos engañados con todo viento de doctrina, sino que nosotros estamos siendo formados con tu palabra, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo, por la hermana Eva. Gracias, Dios, por darnos la bendición de que ella nos pueda darte el conocimiento que tú le has dado a ella y lo comparta con nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos conectados, Señor, y que tú pongas el querer como el hacer según tu buena voluntad en cada uno de nosotros para querer conocerte más como hoy nos enseñaste. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios amoroso y hoy nos enseñaste que tú eres un Dios misericordioso y a ese Dios misericordioso hoy recurrimos, Señor, para decirte gracias por enseñarnos, gracias Dios por formarnos
a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro fiel y seguro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro ayudador. Hoy depositamos, Señor, esta oración en el hueco de tu mano y que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Gracias por estar. Muchas Bendiciones. bendiciones. Feliz noche. Feliz Amén. noche.